Aleluya. Así es que en este día vamos a compartir acerca de cuál es el propósito del Espíritu de Dios, cuál es la obra del Espíritu de Dios en este mundo, cuál es la obra del Espíritu de Dios para este mundo, cuál es la obra del Espíritu de Dios para nosotros los creyentes y cuál es la obra, las características del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que nos ha sido dado para que usted y yo seamos guiados y que podamos apropiarnos por gracia de todo lo que ya nos ha sido concedido. Es importante que entendamos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas por el divino poder de Dios. Es decir, todas las cosas necesarias de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús nos fueron concedidas, no por merecimiento propio, sino por gracia. No porque oramos 25 horas a la semana, sino por gracia. No porque somos excelentes oradores, sino por gracia, por un regalo inmerecido, por un regalo por el mismo favor de Dios y la misericordia. No porque seamos tan buenas personas, no porque hayamos hecho lo que nos hayan dicho. No, Dios de antemano preparó todas las cosas y nos otorgó todas las cosas en Cristo Jesús para que tú y yo podamos vivir como Jesucristo dijo que deberíamos de vivir. Dijo el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así es que Dios preparó toda esa abundancia y nos la entregó a nosotros por gracia en Cristo Jesús. Y solo nos podemos apropiar, solo podemos hacer que las cosas que nos fueron concedidas y están en el reino espiritual en nosotros se puedan manifestar en este reino material o natural a través de la fe. A través de la fe, y la fe viene por el oír la palabra. Pero para que la fe sea una fe efectiva, para que la fe sea una fe efectiva, dice la Escritura en Filemón 1:6, que para que la fe sea eficaz en manifestar lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús, es necesario que entendamos, que creamos correctamente, que conozcamos la benignidad y la bondad de Dios. Y una de las promesas que fueron cumplidas ya en todo creyente nacido de nuevo, para que estas cosas puedan hacerse realidad en nuestras vidas, en este mundo físico, es el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el Espíritu Santo tiene que ver con nosotros o en nosotros con particularmente tres cosas. La primera es que necesitamos tener una experiencia de un nuevo nacimiento. Y cuando nosotros creemos en Jesús y que Él pagó por todos nuestros pecados, cuando nosotros aceptamos el pago de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y creemos en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, dice el Señor en su palabra, que a todos los que le recibieron, a los que creen en Jesús en su nombre, Dios les da el poder de ser hechos hijos. Y así es que cuando sucede esto, espiritualmente, nuestra vieja naturaleza pecaminosa es llevada a la cruz, muere en la cruz del Calvario, y Dios nos da una nueva naturaleza, una nueva especie que no existía antes. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y nuestro espíritu es creado en la justicia y santidad de la verdad, pero no solo eso, sino que dice la Escritura que Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones para ser uno. Y el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, sella nuestro espíritu y se hace uno, de tal manera que nuestro espíritu, la tercera parte de nosotros, la esencia de lo que nosotros somos, es nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, es perfecto, perdonado, justificado, favorecido, acepto, está en una comunión perfecta con Dios, le adora y exalta y alaba al Señor en espíritu y en verdad. Hay una relación íntima y perfecta y correcta con Cristo en nuestro espíritu. De hecho, en nuestro espíritu estamos cara a cara con Cristo. Pero es a través del Espíritu
que nosotros debemos de conocer a Jesús y lo que Jesús ha hecho por nosotros, de tal manera que podamos entender la identidad que ahora tenemos en Cristo, lo que ahora somos nuevos, para que eso se manifieste, para que podamos apropiarnos, es decir, manifestar en este mundo natural lo que ya somos en Cristo. Y no podemos hacerlo a través de nuestra mente carnal, de nuestra alma carnal, porque la manera en la que nosotros entendíamos las cosas era a través de nuestro razonamiento, de nuestros sentidos, antes de conocer a Cristo. Así es que no podemos conocer a Cristo y vivir en la identidad nueva que Cristo nos dio a través de nuestra mente carnal, a través de nuestros sentidos. Pero para ello Dios nos dio su Espíritu. Y ahora el hombre creyente nacido de nuevo, el hombre, la mujer creyente nacido de nuevo, ha de discernir la palabra de Dios espiritualmente. Y es por eso que el Espíritu de Dios nos fue dado. Pero hay un segundo evento, una segunda manifestación, experiencia del creyente respecto al Espíritu Santo. Es que Dios no solo hizo morar el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús en nuestros corazones, pero también nos bautizó con su Espíritu Santo, de tal manera que ahora no solo tengamos nosotros al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos tenga a nosotros. Esa es una experiencia diferente al nuevo nacimiento, y la recibimos por fe, esta experiencia. El bautismo del Espíritu Santo lo recibimos por fe. Hay quienes reciben el bautismo del Espíritu Santo por la imposición de manos. Hay quienes reciben el Espíritu Santo por creer en la palabra. Hay quienes reciben el Espíritu Santo por la confesión y la petición al Padre, como dice: cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Así es que el Señor nos ha regalado la experiencia del nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios morando en nuestro espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad. El Señor nos regala la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, y el Señor nos da la oportunidad, pero eso depende de nosotros. Cristo abre el panorama, porque habiéndonos habilitado y capacitado, ahora somos nosotros quienes decidimos limitar o darle libertad al Espíritu de Dios para que fluya a través de nuestras vidas. Así es que, ¿cómo nos vamos a poder apropiar de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús? ¿Cómo vamos a poder hacer manifiesta cada una de las bendiciones y de las promesas que Dios nos otorgó ya en Cristo Jesús? Recuerde, Colosenses 1 dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Así es que el reino de Dios mora en nosotros, el reino de Cristo mora en nosotros. Toda la bendición se encuentra en el reino de Dios, en el reino espiritual que mora aquí. Así es que depende de nosotros si limitamos o permitimos que Dios opere en nuestras vidas. Ahora, Dios no lo va a hacer en forma automática. Si nosotros estamos dispuestos, Dios no lo va a hacer en forma automática. Es decir, usted y yo tenemos que andar en el Espíritu, participar, cooperar. No es nuestro poder el que va a hacer las obras, sino el poder de Dios. Pero nosotros tenemos que cooperar, participar, ir juntamente con. Amén. De hecho, el Espíritu Santo se conoce como Consolador. Ahorita lo vamos a ver y vamos yendo ya a la Escritura, al Evangelio de Juan. Acompáñeme al Evangelio de Juan y vamos a ver Juan capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 7 al 16. Y dice: Empero yo os digo la verdad, dice el Señor Jesús. Estas son palabras del Señor Jesús estando con sus discípulos la misma noche que el Señor Jesucristo fue tomado y fue llevado a la cruz a morir por nuestros pecados. Estaba Jesús teniendo comunión con sus discípulos y les dice: es Juan 16, el 7, perdón. Dicen: pero yo os digo la verdad, es necesario que yo me vaya, porque si yo no fuese,
el Consolador no vendría a vosotros. La palabra consolador es la palabra abogado, asociado, alguien que habla en lugar de ti o habla por ti, alguien que está en representación tuya, alguien que te conforta, alguien que te sostiene, alguien que está a la mano o junto contigo. Eso es lo que significa la palabra consolador en el griego. Ahora, dice, si yo no me voy, el consolador no vendría a vosotros. En Juan 14, no lo vamos a leer, pero dice la escritura que yo rogaré al Padre, dice el Señor Jesucristo, para que envíe otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Una de las promesas del Señor Jesús es enviar el Espíritu Santo, pero que Él esté para siempre con nosotros. Para siempre con nosotros. Hay una controversia o un mal entendimiento y conocimiento, y por lo tanto una mala forma de creer en el creyente, en donde, haciendo alusión al antiguo pacto, en donde el Espíritu de Dios venía sobre las personas y se iba, venía sobre las personas y se iba, muchos creyentes creen que ahora sucede algo similar, pero no es así. Cuando tenemos la experiencia del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene y nunca se va. Se hace uno con nosotros y nunca se va. Cuando hay un creyente nacido de nuevo, cuando hay un hombre y una mujer que participan, que caminan en la fe, tienen el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nunca se va. No hay nada que tú puedas hacer, es decir, no hay ningún pecado que pueda suceder en tu vida que aparte al Espíritu Santo de ti. Lo único que puede impedir que la bendición de Cristo Jesús venga, es decir, que la experiencia del nuevo nacimiento venga en la vida de un hombre, es rechazar al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a dejarlo aquí en estos términos. Lo importante de esto es que el Espíritu de Dios vino para quedarse. No vino a visitarte. Hay una mala interpretación. El Espíritu de Dios no vino a visitarte. Tú le puedes dar la bienvenida al Espíritu Santo la primera vez que lo vas a recibir, cuando no lo tienes. Cuando seguramente vas a nacer de nuevo, o cuando quieres recibir el bautismo del Espíritu. Pero no puedes darle la bienvenida a alguien que ya ha sido bienvenido en tu vida. Antes bien, tú y yo podemos, por la ignorancia, el pecado o la falta de creer correctamente, limitar, contristar al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y nunca se irá. No vino de visitante, vino para ser uno con nosotros. Es la tercera persona de la Trinidad y vino a ser uno con nosotros. Es el mismo Espíritu de Cristo que mora en nosotros y que está en nosotros, y nosotros ahora estamos en Él. Amén. Así es que seguimos leyendo. Dice el Consolador, el versículo 7. No vendría, si yo no me voy, el Consolador no vendría. Mas si yo me fuere, lo enviaré. Y el Señor Jesús cumplió su palabra y lo envió a nosotros. El versículo 8. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio por cuanto de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas no las podéis llevar ahora. Los discípulos solo podían discernir en su alma, porque no habían sido llenos del Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. Pero por eso el Señor Jesucristo les dice: ustedes no pueden llevar estas cosas todavía, pero las entenderían cuando Él fuera glorificado y el Espíritu Santo viniera. Pero dice: ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en este mundo? Y aquí también hay una mala interpretación de muchos creyentes, porque creen que la obra del Espíritu Santo para el mundo es la obra del Espíritu Santo para el creyente, y no es así.
Y en estos versículos vamos a ver cuál es la obra del Espíritu de Dios para el mundo. Dice, vendrá cuando el Espíritu Santo venga, dice el Señor Jesús, convencerá al mundo. Convencerá al mundo. Dice la Escritura que el nuevo creyente ya no es parte del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. El mismo Señor Jesucristo lo dice. Así es que esto es para el mundo. Y la palabra convencer en el original significa convencer, culpar, reprobar. Convencer, culpar y reprobar. Así es que yo no creo que usted desee creer que el Espíritu Santo lo quiere culpar. Yo no creo que usted quisiera creer que el Espíritu Santo quiere reprobarle. No es la operación del Espíritu de Dios para el creyente, porque Dios es un Dios de amor. Y solo la benignidad, la bondad de Dios es la que guía al arrepentimiento, no el juicio. Y el que está en Cristo, dice Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús, para el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que si queremos discernir la palabra a través de la carne y de nuestros sentidos, como lo hacíamos sin Cristo, entonces vamos a encontrar condenación y culpa. Pero cuando lo hacemos en el Espíritu, sabiendo lo que somos y lo que Cristo ha hecho en nosotros, entonces tendremos paz, tendremos vida. Amén. Dice la Escritura entonces, el Espíritu Santo vendrá y culpará al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Si algo había sufrido el Señor Jesucristo era el rechazo. Así es que todos aquellos que rechazan a Jesús no tendrán parte con Jesús. Pero todos aquellos que reciben a Jesús serán hechos hijos. Por eso el Espíritu Santo vendrá a reprobar, a culpar al mundo de que no han recibido Jesús. Porque el mundo tiene que entender que la única salvación, el único camino al Padre es Jesucristo. Dice, culpará al mundo de pecado, porque no han recibido a Jesús. Así es que el Espíritu Santo nunca va a venir a convencer al mundo de que son alcohólicos, que son drogadictos, o que son esto, o que son lo otro. Mucho menos va a convencer al creyente de tus pecados. Si un creyente tiene memoria de sus pecados, es tu conciencia, porque no has entendido y creído el total perdón de tus pecados en la obra terminada de Jesús. Recuerda, la obra de Jesús fue terminada, completa y perfecta para que tú entiendas que tus pecados han sido totalmente perdonados. Y la palabra del Señor nos limpia porque continuamente en nuestra alma y en nuestro cuerpo, recuerda, nuestro espíritu es el que es nuevo, nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que renovarse y ser vivificados por el Espíritu, pero también tenemos contacto con este mundo y la palabra nos limpia. Pero la sangre de Cristo en la obra terminada de Jesús en el Calvario redimió, limpió nuestras conciencias de obras muertas para que no seamos más esclavos en nuestras conciencias del pecado. No solo el Señor nos liberó de la potestad del pecado, de la ley del pecado y de la muerte, pero también limpió con su sangre nuestras conciencias para que ahora nos hagamos esclavos en el perfecto y correcto sentido de la palabra, de la justicia de Cristo, no del pecado. Amén. Así es que la palabra es vida, la palabra es sanidad. El fruto de lo que somos, dice, el resultado de nuestra fe, de la salvación que Cristo ha hecho por nosotros, es la santificación. Así es que la palabra es la que trae esa limpieza, esa pureza, y el Espíritu Santo es el que nos guía a poder expresar o manifestar todas estas cosas. Ok, seguimos leyendo. Dice el Señor, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu de Dios va a convencer al mundo de que no es a través de nuestras propias justicias o las justicias del hombre que el hombre mismo puede justificarse ante Dios. No hay manera de que el hombre pueda justificarse ante Dios. No hay ninguna manera, sino solo a través de creer en Jesús y de recibir su justicia. No es por obras. No hay manera, no es por obras. Y esa es la obra del Espíritu Santo al hombre, hacerle entender al hombre
que no puede justificarse ni por sus buenas ni por sus malas obras. Y el Espíritu de Dios a nosotros nos da a conocer, nos recuerda, nos guía en la verdad de que tú y yo hemos sido justificados por la justicia de Jesús. Hemos sido justificados por la fe de Jesús. Como Abraham, que su fe le fue contada por justicia, así a ti y a mí, la fe nos fue contada por justicia. Es decir, ahora tenemos una cuenta en donde no hay pecados, sino la justicia de Cristo. Y nuestra anterior cuenta, nuestra cuenta de deuda de todos nuestros pecados, fue cubierta, pagada por Cristo Jesús en el Calvario. Ahora dice, el Espíritu de Dios cuando venga convencerá al mundo de juicio, porque el diablo ya ha sido juzgado. El diablo fue expuesto y Cristo Jesús venció sobre él en la cruz del Calvario, dice la Escritura. Le fue arrebatado lo que él robó desde el principio. Y el diablo en la cruz del Calvario, el diablo por causa de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, en su obra redentora, en la cruz, en su muerte, sepultura y resurrección, perdió toda su autoridad, perdió todo lo que había robado. Ya no tiene autoridad ni poder. Ya ha sido juzgado. El futuro del diablo es en el lago de fuego. Y ya ha sido juzgado. En breve esto sucederá. Pero él ya ha sido juzgado. Por lo tanto, por el mismo poder de Dios, todos los hombres, apelando a la fe de Jesús y al pago de nuestros pecados, pueden, porque nosotros ya hemos sido, pueden ser liberados de la potestad del enemigo. ¿Cuál es la potestad del enemigo o cómo funciona la potestad del enemigo? Bueno, no es que el enemigo tenga poder, pero todo aquel que se sujeta a obedecer al enemigo, como en el mundo, en la carne, en el hombre hay corrupción, hay maldad, entonces los hombres se sujetan, huyendo de la luz que es Cristo, se sujetan al enemigo, al diablo. Y entonces el hombre puede vivir en maldad, en corrupción, en acciones pecaminosas, en destrucción, en caos. Y el diablo lo que provoca en sus engaños y sus mentiras es hurtar, matar y destruir. Por eso los hombres se matan entre sí, por eso se roban entre sí, por eso hay tantas calamidades que vienen sobre el hombre por las mismas acciones de los hombres, porque el hombre decidió, habiendo conocido a Dios, no le dio gloria como a Dios, sino decidió rechazar a Dios, esconderse de la luz, porque sus obras eran malas. Así es que es importante que entendamos entonces que el Espíritu Santo viene al mundo para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creyeron en Jesús, de justicia por cuanto sus propias justicias no les pueden salvar, solo la justicia que es a través de la fe en Jesús. Y el juicio es porque el diablo ya ha sido juzgado, no tiene más autoridad y poder. Así es que ahora es importante que usted camine en la fe de que esta operación sobre el mundo no es para usted si usted es un creyente nacido de nuevo. Pero ahora vamos a ver cuál es la función del Espíritu Santo para la vida del creyente. Y dice el versículo 13, pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, una de las características del Espíritu Santo es que Él es un Espíritu de verdad, por lo cual todo lo que habla es verdad. Y escúcheme bien, el Espíritu de Dios no le va a decir sus verdades respecto a cómo este mundo las cree. No, el Espíritu de Dios le va a decir su verdad respecto a lo que usted es en su espíritu. Y en su espíritu, usted es como Jesús es. Primera de Juan 4:17. Como Jesús es, así somos nosotros los creyentes nacidos de nuevo. Dice la palabra en Romanos 8 que todo aquel que tiene el Espíritu de Dios es de Él, pero el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Así es que hay dos tipos de hombres. Los hombres que no creen en Jesús, que no tienen a Jesús, porque no han conocido de Él, porque nadie les ha predicado todavía, porque lo han rechazado, cualquiera de las opciones.
la Biblia les llama el hombre natural, el hombre que vive bajo la potestad del príncipe de este siglo, los hijos de desobediencia. Así éramos usted y yo. Pero si alguien es una persona que no conoce a Cristo, lo único que tiene que conocer es conocer que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, Cristo Jesús, que fue a la cruz y pagó por todos los pecados de la humanidad. Esta es la máxima expresión del amor de Dios, y recibiendo a Jesús y recibiendo el pago de sus pecados, todo hombre puede ser hecho un hijo de Dios, y entonces puede tener la experiencia del nuevo nacimiento y convertirse en una nueva creación, en una nueva criatura. Amén. Así es que el Espíritu de verdad dice, nos guiará, Él os guiará a toda la verdad. Este es el propósito del Espíritu de Dios, guiarte en la verdad de la palabra, guiarte en la verdad de lo que es Jesús, guiarte en la verdad de lo que Él hizo por ti, guiarte en la verdad de lo que ahora tú eres en Él, guiarte en la verdad de tu verdadera identidad en Cristo. Amén. Y luego dice, Él os guiará en toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará. Es decir, recuerda que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Es decir, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Jesús es el que se manifestó en carne. Jesús es el que fue a la cruz. Jesús es el que murió por ti y por mí. Es lo que la historia, es lo que los ojos de los hombres vieron. La bondad de Dios se tuvo que manifestar y se manifestó en Cristo. Es Jesús el que murió, es Jesús es el que resucitó, el que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y Él nos dio ese nombre, y Él envió su Espíritu Santo a nosotros mismos, a nuestros corazones. Pero el Espíritu Santo, para que no haya engaño, para que no haya controversia, para que no haya malinterpretaciones como las ha habido en otros tiempos a través de otros hombres, y como las habrá gente que buscando sus propios intereses hablan de cosas que Dios no habló, hablan de cosas que Dios no preparó para ellos, y malinterpretan y trastornan y tuercen la verdad de la palabra. Pero dice la Escritura que el Espíritu Santo, dice, no hablará de su propia cuenta, sino hablará lo que oyere. Hablará lo que oyere. ¿De quién? De Jesús. Recuerde que Jesús es la palabra es Jesús. Jesús es la palabra es Jesús. Jesús es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, la Biblia es inspirada por Dios. Pero en la Biblia hay relatos de cosas que el enemigo dice, de cosas que hombres malos dicen. Están descritos relatos, pues, porque así era importante que fuera escrita. En otras palabras, en la Biblia no solo tenemos la verdad de Dios, la verdad que sale de la boca de Dios, pero también tenemos relato respecto a la interpretación correcta que los escritores dieron de la Biblia. Así es que no debemos confundir la palabra de verdad con la escritura. Y le pongo un ejemplo. El Señor Jesucristo dice en su palabra, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos le contestan, bueno, algunos dicen que eres Elías, que eres un profeta. La pregunta es, ¿Jesús es Elías? ¿Jesús era solo un profeta? No. Entonces, no porque la palabra diga lo que otros dicen, es la verdad. Y cuando Jesús le dice, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la verdad de la palabra. Así es que usted y yo tenemos que ser creyentes que aprenden a discernir, a dividir, a saber qué es lo que Dios dijo y qué es lo que el hombre dice o el enemigo dice, que aún está escrito en la Biblia, para que nosotros podamos vivir por la palabra de verdad. Amén. Nuestra esperanza y nuestro deseo es que usted aspire a ser una persona madura que pueda discernir la palabra, porque usted entiende que tiene el Espíritu Santo, que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, y la misma unción que usted ya tiene le enseña todas las cosas. Yo puedo compartir una palabra, pero bajo la unción que usted tiene, usted puede apropiarse,
puede aceptar, puede entender. Esa palabra le puede ser revelada por el Espíritu Santo en usted. Y entonces no es la palabra que yo hablé que la hizo suya, sino es la palabra de Dios que usted la hizo suya. Pero cuando usted no tiene esa capacidad, usted necesita de leche, de alimento digerido. Y es cuando hay maestros, predicadores, profetas, evangelistas, quienes predican la palabra, que digieren la palabra bajo la revelación o el entendimiento que Dios les da a ellos, que es una bendición y que es una realidad espiritual. Pero usted recibe una palabra digerida a través de otro. Ese es un bebé espiritual, alguien que necesita leche, alimento digerido. Pero el alimento sólido es para digerirlo nosotros mismos. Y nuestra aspiración y nuestro propósito es que usted sea enseñado y que usted aprenda y esté dispuesto a aprender, para que usted no solo pueda aprender a dividir qué es lo que Dios dice y qué es lo que el hombre dice o qué es lo que el enemigo dice, qué es lo que el antiguo pacto dice, qué es lo que el nuevo pacto en Cristo Jesús dice, y que usted pueda, por el Espíritu Santo y por la unción que ya está en usted, recibir la revelación de la palabra. Amén. Así es que el Espíritu de Dios hablará no de su propia cuenta, sino de Jesús. Dice, hablará lo que oyere, dice, y porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará. Estamos en el versículo 13. Las cosas que han de venir os dará a saber. Y el Espíritu de Dios es el que nos dará a conocer las cosas que habrán de venir. Por eso, para el creyente nacido de nuevo, cuando el Señor Jesucristo venga, no nos agarrará como ladrón en la noche. Esta palabra de que cuando el Señor Jesús venga, será como ladrón en la noche. Quizá algunos estén inconscientes y no sepan qué pasó. Esos serán los incrédulos, los no creyentes o aquellos creyentes que ignoren la palabra, que no puedan discernir la palabra por el Espíritu Santo, que no caminen en esta bendición que Dios ya nos dio y que es para todo, es un regalo por su gracia. Pero el Espíritu de Dios nos enseñará las cosas que habrán de venir. Amén. Así es que cuando tú y yo tenemos una relación estrecha, íntima, esa comunión con el Espíritu Santo, Él te dará a conocer las cosas que te han sido concedidas y todas las cosas que habrán de venir. Qué extraordinaria y gloriosa bendición que Dios ya nos regaló. No solo el hecho, fíjate lo que dice aquí. Dice, Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Las riquezas en gloria en Cristo Jesús tienen que ver con todo lo que es del Padre, que es de Jesús y que nos han sido concedidas. Qué gloriosa bendición. Pero dice, el Espíritu Santo me glorificará. El Espíritu Santo me glorificará. Así es que, qué bendición es que no solo podamos entender la gloria de Jesús, la gloria de la persona divina de Jesús, cantar, alabar, saltar de gozo y de júbilo por entender la persona divina de Jesús, por entender lo que Él hizo por nosotros y por entender que ahora tenemos entrada a esta bendita gracia, a esta bendita gloria por la fe de Jesús, y que nosotros podemos honrarle y glorificarle y exaltarle. Aleluya. Así es que aquí hay una gran diferencia entre la obra del Espíritu Santo para el mundo y la obra del Espíritu Santo para todo creyente nacido de nuevo. Ahora, las características del Espíritu Santo, y ya las vimos, las pueden encontrar ustedes en Juan 14, en Juan 16. Él es el Consolador, Él permanecerá con nosotros para siempre, Él es el Espíritu de verdad, el mundo no le puede recibir. El mundo no le puede recibir, solo el creyente nacido de nuevo le puede recibir. El mundo, para que le reciba, necesita venir a Jesús. Y cuando el hombre y la mujer vienen a Jesús, pueden recibir esta bendición. Así es que no es un regalo para el mundo, es un regalo para el creyente. Y el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará las cosas que habrán de venir. Primera de Corintios 2:12 dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Ahora, en Gálatas 5:22, y con esto vamos a terminar, habla del Espíritu Santo
pero particularmente del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Recuerde que el fruto viene por causa de la esencia del ser. Un árbol de manzana da frutos de manzana, y un árbol de manzana sembrado junto a corrientes de agua da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Un árbol de fruto, un árbol de manzana que da frutos de manzana, no tiene ninguna dificultad, no batalla para dar fruto de manzana. Si quisiéramos que diera naranjas o limones, entonces sí, el árbol de manzana batallaría para dar naranjas o limones, pero no batalla de ningún modo para producir manzana. Así es que el fruto de un árbol de manzana pues es la manzana, que la produce sin esfuerzo. Un árbol de manzana sembrado junto a aguas que fluyen, sembrado en buena tierra, que es bien cuidado y bien alimentado, no tiene ningún problema para producir fruto de manzana. Así es que usted y yo, si estamos en Cristo, si usted y yo tuvimos la experiencia del nuevo nacimiento, si usted y yo recibimos el bautismo del Espíritu Santo y aceptamos el señorío y ahora caminamos, cooperamos con el Espíritu de Dios para andar en el Espíritu, entonces este fruto se manifestará sin ningún problema. Nos podremos apropiar, se manifestará este fruto a través de la fe sin ningún problema, sin esfuerzo. Por eso la gracia de Jesús es sin esfuerzo. Preocuparnos por cumplir, por obedecer, causa afán, causa estrés y causa dolor. Y la producción va a ser con esfuerzo. Esa fue parte de la maldición del hombre por el pecado original. Pero cuando somos creyentes nacidos de nuevo, pero cuando el Espíritu de Dios nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo, cuando hemos recibido toda la bendición que Dios ya nos dio por gracia en Cristo Jesús, y cuando entonces caminamos en la unción del Espíritu, en la fe de la palabra, entonces las cosas vienen sin esfuerzo. Entonces el resultado de nuestra salvación, de nuestra justificación, es la santificación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque entonces entenderemos que el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Si un creyente nacido de nuevo quiere pecar, lo tiene que hacer con esfuerzo, porque no es parte de su naturaleza. Si un creyente nacido de nuevo quiere pecar, lo tiene que hacer con premeditación, con esfuerzo, porque no es parte de su naturaleza. El hombre natural, su naturaleza es una naturaleza pecaminosa, por lo tanto, sin esfuerzo comete acciones pecaminosas. Así es que no pretendas que una persona que no tiene a Cristo haga lo correcto en contra de estar haciendo lo incorrecto, porque será un esfuerzo muy grande no intentar hacer lo que siempre ha hecho por causa de su naturaleza. Pero si nosotros tenemos una nueva naturaleza, el pecar nos llevará a ejercer esfuerzo, porque no es parte de nuestra naturaleza. Así es que nadie puede decir que es un creyente nacido de nuevo, que le sale, le fluye el pecar. No, cometemos errores, no somos perfectos. Recuerde que nuestro cuerpo fue creciendo en un mundo en caos, nuestra alma fue enseñada por tantas filosofías huecas, por el espíritu del anticristo en contra de la palabra. Pero nuestras vidas, nuestro espíritu ha sido hecho nuevo, y ahora el propósito es que nosotros eliminemos todo aquello que quedó grabado en nuestra alma, en nuestros corazones, en nuestra carne, a través de la palabra, a través de renovar nuestra mente para ser transformados. Recuerde, nuestro espíritu es nuevo, pero nuestra alma y nuestro cuerpo van a ser transformados en la imagen de lo que mora en nosotros, que es Jesús. Segunda de Corintios 3:18 dice que viendo a cara, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús, como por el Espíritu del Señor. Así es que el Espíritu del Señor, el que causa esta transformación cuando nosotros permitimos
que nuestras mentes sean renovadas. Así es que no solo usted necesita la experiencia del nuevo nacimiento, el Espíritu en usted, pero la unción del Espíritu Santo caminando en usted. Ahora, déjeme hago un paréntesis. La unción del Espíritu Santo no es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas no es la unción del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo se manifiesta como el hablar en lenguas. O el hablar en lenguas es parte del bautismo del Espíritu Santo. Pero el hablar en lenguas, dice la Escritura, que hablamos a Dios y no a los hombres. Hablamos los misterios de Dios y nos edificamos a nosotros mismos. La palabra edificación no solo afecta a nuestra alma, tiene que ver con una afectación en nuestra alma, en nuestra manera de pensar y en nuestro cuerpo. Vivifica nuestro cuerpo. Y yo sé que si usted ora en el Espíritu como conviene, el Espíritu Santo intercede por usted, como dice Romanos 8:26. Pero seguramente si usted ora en el Espíritu, si usted ora en lenguas, entonces el Espíritu, usted va a saber que está intercediendo y le está apoyando. Y usted está poniendo en armonía toda su vida, todo su cuerpo. Y cuando usted pide revelación, hablando en lenguas, hablando en el Espíritu, y usted pide revelación, usted se sorprenderá. Porque usted aún puede tener la palabra y meditar en la palabra y permitir que la palabra esté renovando, pero puede hallarse detenido en algún área de su vida y usted necesita una revelación. El hablar en lenguas es la habilidad, la capacidad del Espíritu de Dios en nosotros que despierta los otros dones, como el don de profecía, de revelación, palabra de conocimiento, palabra de ciencia, señales, milagros, de fe, de sanidad, de discernimiento de espíritus. Amén. Así es que es una bendición el hablar en lenguas, es una gran bendición el hablar en lenguas. Así es que para que usted pueda de alguna manera o de otra saber que ya está en el Espíritu, pero para que usted permita que el Espíritu de Dios le tenga a usted, ejercítese en hablar en lenguas y entonces camine. El Espíritu de Dios le hablará. Mire, cuando usted habla mal de una persona, a todos nos ha pasado, y yo he escuchado, quizá no audiblemente, pero prácticamente a 1 milímetro adentro de mi oído, en el oído de mi conciencia, que el Espíritu me dice, habla bien de aquella persona. Y ahorita vamos a ver el carácter de Jesús, que ya nos fue dado, la personalidad de Jesús, que ya nos fue dada, y que depende de nosotros que la activemos. Nosotros podemos resistirla o permitir que fluya. Y esta bendición tiene que ver con el carácter de Jesús, la persona de Jesús en nosotros, con el fruto del Espíritu. Y dice la Escritura que en Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu es el carácter de Jesús. Jesús no solo fluyó, se manifestó en su caminar aquí en la tierra, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, la mansedumbre, la templanza, sino que caminó en los dones del Espíritu, caminó en los ministerios del Espíritu. Y en Cristo Jesús podemos ver que todo esto es para que usted y yo lo manifestemos en nuestras vidas. El fruto del Espíritu no es para que algunos participen de unas cosas y otros participen de otras. Si usted se fija, no habla de los frutos del Espíritu, sino del fruto del Espíritu. Así como Dios nos ha dado talentos y nos ha dado talentos diferentes de acuerdo a las personas, la personalidad de Jesucristo nos ha sido dada a nosotros en el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, la mansedumbre, la templanza. Es importante que usted se aprenda estas características del fruto del Espíritu porque están en usted y permite que usted, y Dios quiere que usted permita que sean activadas. Así es que usted sabe que el amor
dice que es paciente con las imperfecciones de los demás. El amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no es egoísta, el amor no se goza en la injusticia, pero se goza en la verdad. El amor nunca dejará de ser. El amor nos sostiene, el amor es incondicional, no pide nada a cambio. El amor no es celoso, no busca sus propios méritos. Ese es el amor. El amor ágape de Dios. Hay amor físico, hay amor que Dios da entre los esposos. Es un amor que no se puede manifestar de otra manera más que en el matrimonio. El amor que Dios da de los padres a los hijos. Un padre no puede amar como ama a sus hijos en la misma manera amar a otra persona. Hay un amor especial del amor de Dios, del esposo hacia la esposa y viceversa, de los padres hacia los hijos, pero también de las personas hacia el prójimo, hacia los hermanos. Y Dios quiere que amemos con el amor ágape de Dios a los demás. El apóstol Juan dice, nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, cuando a su hermano a quien ve no le ama. Recuerde también que dice la Escritura, el apóstol Pablo dice, la ley se resume en amar a tu prójimo. Entendiendo que cuando amas a tu prójimo, realmente estás amando a Dios. Y no se confunda, no malinterprete. Si usted ama, porque hay personas muy buenas en este mundo, personas que han entregado hasta sus vidas, sus mismas vidas por otros, pero no necesariamente el que haga estas obras obtiene la salvación. No, la salvación no es por obras. El ejercitar, el andar en amor es por causa de lo que ya somos. Somos salvos y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y tenemos la unción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos tiene a nosotros para manifestar ese amor. Así es que cuando nosotros decidimos amar, todo opera. El poder de Dios, el Espíritu Santo, el amor de Dios en nosotros. Gozo. El gozo es el deleite interno, eterno en Dios, que no está relacionado o atado a las circunstancias. Es el deleite interno en nuestra alma, que proviene de la eternidad de Dios, del gozo eterno de Dios, y no depende o no está atado, relacionado con no está atado a las circunstancias. Antes bien, en cualquier circunstancia, nosotros podemos estar gozosos. El apóstol Pablo, escribiendo en la cárcel, siendo atormentado en la misma cárcel, escribió la carta a los filipenses y él les decía, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, para que quede claro. Y si él estaba escribiendo estas palabras, él aún en las circunstancias en las que se estaba regocijando. No porque él fue escogido de una manera especial para regocijarse. No porque él fue solamente atribuido con esta capacidad y estabilidad. No, el Espíritu Santo es el mismo. Y nos fue dado de la misma manera a usted, a mí, al apóstol Pablo. Es más, usted fue ungido con la misma unción que fue ungido Jesús. El mismo Espíritu de Jesús que estaba en él, ahora está en usted y en mí, si usted es un creyente nacido de nuevo. Así es que, como dice la Escritura en Nehemías, el gozo del Señor es mi fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Así es que es importante que usted y yo podamos creer en la palabra y poder confiar en la palabra, porque esta nos dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Usted lo puede encontrar en Nehemías 8:10. Después, la paz. Amor, gozo, paz. La paz es la tranquilidad o el descanso en el alma, en el interior de una persona ante cualquier situación. La ausencia de conflicto interno. A mí me gusta mucho cuando alguien expresó la paz en una pintura. Dibujó a un
pequeño pájaro descansando, durmiendo en la rama de un árbol que estaba a centímetros de el agua que descendía con fuerza y con poder en una cascada. Usted sabe y seguramente puede imaginarse que en una cascada, cuando la altura es muy grande y las aguas son abundantes en esa cascada, la fuerza, el rugir de las aguas es tan fuerte y tan tremendo, el volumen es tan alto. Pero esta persona, este pintor, reflejó la paz poniendo a un pajarillo pequeño, descansando, durmiendo tranquilamente en una rama que salía de los árboles, en donde estaba expuesto a la fuerza del volumen, del sonido, del rugir de esta cascada. Así es que la paz es la tranquilidad, el descanso del alma de una persona, o que una persona tiene, es la ausencia de conflicto interno. Así es que usted puede enojarse contra el diablo, usted puede enojarse contra la maldad, pero mantenga la paz. Cuando tome una decisión, tenga ausencia de conflicto. Si hay ausencia de conflicto en usted, no tome las decisiones, no camine para allá. Recuerde que el Señor dice: tú prosperarás en perfecta paz, tú mantendrás, guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Por eso es tan importante perseverar en la palabra, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de lo que es Jesús y de su bondad y de su benignidad. Amén. La paciencia es la paciencia firme y resistencia. Es paciencia firme y resistencia que nos permite perseverar a pesar de las dificultades difíciles y de la gente difícil. Es la resistencia que nos permite perseverar a pesar de las situaciones o dificultades difíciles y de las personas difíciles. Por eso la primera definición del amor es que es sufrido, porque es paciente con las imperfecciones de los demás, de las personas. Así es que la paciencia es la resistencia que nos permite perseverar firmes a pesar de las dificultades difíciles o de las personas difíciles. Esa es la paciencia. Así es que si usted tiene un encuentro o hay alguna persona difícil cerca de usted, sepa que usted puede ejercer la paciencia que ya le fue dada. Recuerde que el fruto del Espíritu es la capacidad, es la habilidad que ya le fue dada. Ya está en usted y usted tiene que activar esta capacidad por el poder del Espíritu Santo que mora en usted. La benignidad es suavizar lo que es duro, lo que es rudo. Benignidad, suavizar lo que es duro. Es como el Señor Jesús decía: dejad, los discípulos eran rudos, duros con los niños, y el Señor Jesús decía: dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Así es que la benignidad es convertir, transformar, suavizar lo que es duro. Esa es la benignidad. Es la acción de suavizar lo que es duro. Bondad es lo que somos, es lo que Jesús es, pero es necesario que la bondad se manifieste. ¿Cómo? Al hacer el bien, al beneficiar a los demás. La bondad es un fruto activo. De hecho, la bondad es parte del fruto del Espíritu de Dios, es una característica del fruto, pero este fruto debe estar activo en nuestras vidas. Y la bondad es hacer el bien, beneficiar a los demás. ¿Cuántas veces nosotros buscamos nuestros propios intereses e impedimos beneficiar a los demás si nosotros no vamos a tener un beneficio? Pero esto no es el carácter de Jesús. Esto no es el fruto del Espíritu. Aún a pesar de que tú no tengas beneficio, si tú eres expuesto a que otro sea beneficiado a través de algo tuyo, de lo que tú eres, tú necesitas actuar en el carácter de Jesús y beneficiar a los demás. Fe o fidelidad es otra característica del fruto, y es un compromiso firme. La fe o la fidelidad tiene que ver en esta característica del fruto del Espíritu como un compromiso firme, como la palabra del Señor dice en los Salmos,
que grande es la fidelidad de nuestro Señor. Así el Señor quiere que usted sea fiel, que usted permanezca, que no sea como los que retroceden para perdición, sino de los que permanecen fieles para salvación. Mansedumbre o humildad. Mansedumbre o humildad es el poder o la capacidad que el Espíritu de Dios nos ha dado. Fíjese bien, el poder o la capacidad del Espíritu de Dios en nosotros para permitir que Dios trate con nosotros sin defendernos nosotros. Es la capacidad o el poder de permitir que Dios trate con nosotros en algo. Recuerda, Dios no te va a condenar. Dios envió a su Hijo para salvarnos. Pero quizá hay algo que Dios quiera tratar con nosotros para ser transformados. Quizá a veces nosotros somos necios y Dios quiere cambiarnos a ser diligentes, sabios. Quizá nosotros nos creemos sabios y Dios quiere enseñarnos que de esas no es sabiduría que proviene de Dios. Pero quizá nosotros estamos caminando hacia un lado, pero Dios quiere decirnos que tenemos que caminar hacia otro. Así es que no debemos de ser necios, ni testarudos. Pero ejercer la mansedumbre, ser mansos. Me encanta el salmo que de hecho lo expresamos en un canto. Dirán los mansos y se alegrarán. Bendeciré por siempre al Señor. De continuo estará la alabanza en mi boca. En él se regocijarán y se gozarán. Lo dirán los mansos y se alegrarán. Así es que la mansedumbre no solo es el poder y la capacidad de permitir que Dios trate con nosotros sin defendernos, pero también es la capacidad o el poder de permitir que otras personas traten con nosotros sin defendernos. Esta pues debe ser una bendición, un carácter que debe fluir en el matrimonio. Es un carácter que debe fluir en nosotros si trabajamos para alguien, si tenemos a un patrón o si tenemos a un líder. Amén. Templanza o autocontrol es la última de las características del fruto y tiene que ver con la autodisciplina o la disciplina rígida que permite que tengamos control de nosotros mismos. Por ejemplo, tener control de lo que decimos, de no darle rienda suelta a la lengua que puede convertirse en un fuego que incendia un bosque, como dice la Escritura. Pero tener autocontrol ante quizá las cosas que comemos para quizá no engordar. Uno de los sentidos más poderosos en la vida del hombre es el gusto, es el alimento. Y cuando nosotros tenemos autocontrol, no solo le estamos diciendo a nuestros sentidos quién tiene el liderazgo, pero estamos sometiendo nuestros sentidos bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el fruto del Espíritu Santo, autocontrol. Así es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza pueden manifestarse en nuestras vidas cuando usted tiene la experiencia del nuevo nacimiento, recibe este fruto. Y cuando nosotros nos identificamos con Cristo en el nuevo nacimiento, cuando respondemos al señorío de Jesús, de que Él es Señor, Él es nuestra santificación, nuestra redención, nuestra justicia, nuestra sabiduría, que solo es a través de Él, poniendo nuestros ojos en Él, todo depende de Jesús y no de nosotros. Cuando aprendemos a descansar en Jesús y en su señorío y en lo que Él ha hecho por nosotros, cuando creemos en Él y en su obra terminada, y cuando caminamos en el poder del Espíritu, entonces es por eso que muchos creyentes, conociendo el fruto del Espíritu, la unción del Espíritu, los dones del Espíritu, no pueden caminar, no pueden permitir o no se manifiestan en sus vidas todas estas bendiciones que ya nos fueron dadas por gracia en Cristo Jesús, porque necesitamos identificarnos con Cristo en el nuevo nacimiento, en su obra terminada, completa y perfecta, en que Él es Señor y no nosotros. En no preocuparnos, porque cuando nos preocupamos ponemos nuestros ojos en nosotros, pero cuando nos ocupamos de Jesús, es decir, ponemos nuestra mente en la palabra de verdad, en la palabra de vida, y entonces empezamos a ejercitarnos en el Espíritu,
hablar en lenguas, más y más y más, y empezar a actuar, a escuchar la voz del Espíritu y a actuar en el Espíritu y empezar a ejercitarnos en el poder. Porque si el Señor dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, pues tenemos que poner las manos. Si el Señor dice, todo lo que pidieres en mi nombre yo te lo daré, pedir en el nombre de Jesús. Si le dijeres a esta montaña, quítate y échate en el mar, hablar a la montaña para que se quite y se eche en el mar. Si el Señor Jesucristo nos dice, esta es la gracia que yo les he dado, que por amor a vosotros me hice pobre siendo rico, para que ustedes con mi pobreza, ustedes sean enriquecidos. Y dice que poderoso Él es para darnos la semilla para sembrar y pan para comer. Y si sembramos, cosechamos y tendremos no solo lo suficiente, sino también otro tanto para bendición y buenas obras. Entonces tenemos que actuar en ese poder. Toda esta manifestación de la gloria, del fruto de Dios y de las riquezas en gloria en Cristo Jesús se manifiestan cuando tú entiendes esto y empiezas a ejercitarte en el poder, en la palabra. Y paso a paso a vivir a esta nueva manera de vivir, a esta novedad de vida a la que Cristo nos llamó a vivir, teniendo el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, amando, viviendo en paz, siendo cautivados por la bondad y la benignidad para con otros, permitiendo ser mansedumbres y si es necesario que Dios trate con nosotros. No luchar ni contender contra Dios, ni contra alguien que nos quiera enseñar. Teniendo autocontrol y dominio propio. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza, porque hemos entendido que tú eres un Dios bueno, misericordioso, que nos guías en la verdad. No el mismo trato que tienes con el mundo, pero tú tienes un trato especial con todos aquellos que creen. Y gracias por la oportunidad y tu amor tan abundante y tan grande que has permitido que todos los hombres puedan venir al conocimiento de la verdad y ser hechos hijos. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad y tu benignidad, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, por tu palabra, tu Hijo amado, las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nosotros, por la nueva experiencia que hemos tenido en Cristo y por el bautismo de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor Jesús, la gloria, el honor y la alabanza sean dadas a ti, porque sabemos que como tú eres, así somos nosotros en este mundo. Nosotros podemos decir que somos totalmente perdonados y lo creemos, que somos perfectamente justificados y lo creemos, que somos altamente favorecidos y lo creemos, que somos profundamente amados por ti y lo creemos, que somos grandemente bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esta bendición ya mora en nosotros porque el reino mismo de Dios mora en nuestro interior y lo creemos, y que somos más que vencedores porque hemos recibido el bautismo de tu Espíritu Santo, la experiencia del nuevo nacimiento para caminar en el poder de tu Espíritu, en el fruto de tu Espíritu, poniendo nuestras mentes y nuestros corazones en el Espíritu, en tu palabra de verdad, porque tenemos vida y paz y tu palabra es vida y poder. Gracias, Señor Jesús, porque en ti y en tu obra terminada, completa y perfecta, nos has hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias.